Buenas noches, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Un día más aquí, desde la parroquia de la Ascensión de la Iglesia Española Reformada Episcopal, para dar comienzo a nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de oficio vespertino. Comenzamos cada noche pensando en una intención de oración y aprovechando que hablábamos ayer acerca de los santos inocentes, de esos niños no nacidos o de esos niños que Herodes se encargó de liquidar antes de que pudieran crecer. En esta noche queremos recordar a tantas personas, hermanos, hermanas, en diferentes iglesias que en vez de encontrar en las iglesias ese lugar de renovación, ese lugar de sanación, ese lugar de crecimiento, ese lugar de encuentro con Dios, resulta de que han terminado heridos, criticados, expulsados. Y en esta noche me venía la imagen de esa cuneta que hablábamos cuando Jesús nos relataba esa parábola acerca del buen samaritano. El sacerdote pasó y dio la vuelta. El levita pasó y dio la vuelta. Y tuvo que ser el buen samaritano, el no religioso, el que no iba con la religión oficial, el que realmente fue una expresión de lo que debe ser el reino de Dios. En esta noche, hermanos, quiero recordar a los que un día fueron a la iglesia y hoy no van. A nuestros hijos que un día fueron a la iglesia y hoy no van. A tantos jóvenes que han abandonado las iglesias. A tantas personas que han dejado de asistir. El otro día leía de una iglesia, no voy a decir el nombre, que a partir del año 2015 ha perdido más de 1.700.000 miembros. Gente que antes sí querían ir a la iglesia y ahora por algún motivo, alguna razón, dejaron de ir. El otro día salió un estudio de los cientos de miles de mujeres en Estados Unidos que están abandonando las iglesias. Las mujeres en los Estados Unidos están abandonando las iglesias. Lo más probable es que por un problema de la cultura machista que sigue imperando a través de los líderes, de los pastores. Y en esta noche, hermanos, igual que nos hemos acordado de esos santos inocentes, queremos acordarnos de estos santos que están en las cunetas, que muchos de ellos se sienten abandonados de Dios, aunque Dios siempre está cerca. Así que, con este corazón de pastor que tiene Jesús, que es capaz de dejar a las 99, dejarlas solas y marcharse en busca de esa que se ha perdido, con ese corazón de padre, queremos orar en esta noche, hermano, pidiendo que todos esos que un día fueron parte de la casa vuelvan a la casa del Señor. Padre, en esta noche queremos poner delante de ti, en nuestra intención de oración, a tantos y tantas que han abandonado las iglesias, a tantos y tantas que han dejado de congregarse. Queremos mencionar de una manera especial a nuestros hijos, a los jóvenes, que un día estuvieron, pero que dejaron de estar. Señor, que tú seas el buen pastor que da su vida por las ovejas. Y en esta noche te pedimos que puedas salir por los caminos, por los campos, por las montañas, por las aldeas, otra vez, en busca de la perdida. Que podamos experimentar el regreso de los pródigos. Y que sobre todo, Señor, podamos ser esos padres buenos que los reciben con los brazos abiertos, besándolos, abrazándolos, poniéndole una ropa nueva, unas sandalias nuevas y el anillo. Señor, que nos dé la gracia, la misericordia de poder ver el regreso
de todos los perdidos que puedan reencontrarse de nuevo contigo. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Bien, hermanos, pues de esta manera comenzamos en esta noche nuestra liturgia. Ya sabéis que ayer dijimos que empezábamos con la liturgia nueva del tiempo de Navidad. Y comenzamos diciendo: desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor, sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que, como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, hermanos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, mora en nosotros y capacítanos con tu gracia para que, llevando mucho fruto, demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, si en todo tiempo debemos confesar nuestras faltas ante la majestad de nuestro Dios, hoy particularmente, en este tiempo de Navidad, que nos hemos congregado para conmemorar los tesoros de su misericordia hacia nosotros y los profundos misterios de su amor divino, debemos postrarnos en su presencia e implorar su perdón, confesando todos nuestros pecados con un corazón verdaderamente contrito. Por tanto, digámosle desde lo más íntimo de nuestras almas: Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón, confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y, como ovejas perdidas, hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón, hemos roto tus santos mandamientos, además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra y que no desecha al pecador que a él acude para salvación, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu, para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria en las mansiones del Padre Celestial. Amén. El Señor sea siempre con vosotros y con tu espíritu. Decimos la lauda propia de Navidad, que dice: la verdad brotará de la tierra, aleluya, y la justicia mirará desde los cielos, aleluya, aleluya. La misericordia y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se besarán. Gloria y honor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Vamos a hacer la lectura ahora del Salmo 85, que dice de la siguiente manera: Fuiste propicio a tu tierra, oh Señor, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará el Señor Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente, cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la paz se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra, y la justicia mirará desde los cielos. El Señor dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos a Dios Padre omnipotente e imploremos su misericordia, para que por la gracia de Jesucristo nuestro Señor se digne propicio justificarnos. Concédenos esto, Dios eterno y omnipotente.
Decimos ahora la bendición de Navidad de la siguiente manera. Bendíganos el Señor nuestro Jesucristo, que en otro tiempo se dejó ver entre los pastores en el pesebre. Amén. Protéjanos y defiéndanos en todo quien por nosotros asumió misericordioso la humana naturaleza. Amén. Y Él, que es Señor y Redentor nuestro, se digne propicio conservarnos eternamente. Amén. Por la misericordia de nuestro Dios, que es bendito y vive y gobierna todas las cosas, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora decimos la antífona. No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que os ha nacido un Salvador, Cristo el Señor. Cantad alabanza, oh cielos, y alégrate, oh tierra, porque el Señor ha consolado a su pueblo. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Oye, oh Señor, nuestra oración, y llegue a ti nuestro clamor. Hacemos ahora esta oración especial antes del estudio bíblico, una oración especial del tiempo de Navidad, que dice así: Santo, 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 Señor Dios omnipotente, que eras y que eres y que has de venir. A ti, oh Dios, levantamos nuestras almas, a ti que eres el Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación, y de quien proceden toda buena dádiva y todo don perfecto. A ti nos acercamos sabiendo que eres el poderoso y bondadoso galardonador de los que te buscan. Nosotros te adoramos, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, que de tal modo has amado al mundo que nos has dado a tu Hijo unigénito para que tengamos vida cuantos creamos en él. Y adoramos al Verbo eterno, que al principio estaba con Dios y era Dios, por quien fueron hechas todas las cosas, y el cual en la plenitud del tiempo se hizo carne y habitó entre los hombres, lleno de gracia y de verdad. Y puesto que tú, oh Dios, quieres que todos los hombres honren al Hijo como honran al Padre, nosotros le adoramos como el resplandor de tu propia gloria y como la imagen expresa de tu sustancia, uniéndonos de esta manera con tus ángeles, a quienes fue mandado que le adorasen. Y adoramos también al Santo Espíritu, el Consolador, que tu Hijo ha dado a la Iglesia para que nos enseñe todas las cosas y nos guíe a toda verdad. Cuán grande es nuestra alegría al pensar que mientras nosotros estamos aquí congregados para adorarte e implorar tus bendiciones, Jesús nuestro Salvador está sentado a la diestra del trono de la gloria, intercediendo por nosotros para que seamos recibidos, oh Dios, en tu favor y comunión. Haz, oh Padre, que descienda a nosotros en espíritu, que verdaderamente sea Emmanuel, Dios con nosotros, y que tu palabra penetre en nuestras almas con vida y poder. Derrama en nosotros tu Espíritu Santo, para que tu Hijo Jesús nos sea hecho precioso, como lo es a todos los creyentes, y haga que nuestras alabanzas y acciones de gracia sean espirituales, sacrificios aceptables a tus divinos ojos, y a ti, Rey eterno, inmortal, invisible, solo sabio Dios, y a tu Hijo, el Verbo hecho carne para nuestra salud, y a tu Santo Espíritu, el Consolador de nuestras almas, sea el honor y la gloria por siempre jamás. Amén. Amén. Pues, habiendo hecho esta oración, hermanos, vamos a tener nuestro estudio en esta noche. Ayer terminábamos, recordar que estamos hablando de Jesús desde una aproximación histórica, no solamente espiritual, sino también basándonos en los hechos reales de la historia. Vamos a comenzar el 9º capítulo, por decirlo de alguna manera. Hemos hablado de Jesús como el judío de Galilea, Jesús como el defensor de los últimos, el poeta de la compasión, Jesús el sanador de la vida, cómo sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados. Hemos hablado también de Jesús en este último tema como el amigo de la mujer. Y hoy vamos a abrir un tema muy bonito también. Vamos a hablar de Jesús como el maestro de vida, un maestro de vida. Recordar al principio cuando hacíamos la introducción y decíamos cuántas cosas diferentes se han dicho de Jesús y nos vamos a quedar cortos siempre en nuestras expresiones. Porque todo lo que acabo de decir, Jesús lo fue. Jesús fue profeta, fue el poeta de la compasión, fue el profeta, el defensor de los últimos, fue el sanador, fue el amigo de la mujer.
Todas esas cosas, pero más todavía que nos quedan por hablar. Y hoy comenzamos un tema muy bonito. Jesús seguía comunicando a todos esa experiencia que él vivía personalmente en su corazón. Acordaros de esa relación tan bonita que Jesús tenía con su Padre. Y él lo expresa y lo podemos leer en los Evangelios. Lo que él estaba viviendo en su corazón no era otra cosa que la llegada del reino de Dios. Él iba por los caminos diciendo, Dios ya está aquí, Dios ya ha venido. A través de una presencia salvadora, él iba haciendo notar de una manera callada pero real. Los enfermos, como hemos dicho antes, los atormentados por los demonios, estaban experimentando en su propia carne esa fuerza sanadora de un Dios que se estaba presentando como un Dios amigo de la vida. Acordaros de esto. Dios es amigo de la vida. Cuando estábamos compartiendo acerca del tema del discernimiento espiritual, dábamos algunas claves acerca de Dios. Y entre ellas decíamos, Jesús, Dios, está donde está la vida, donde hay vida, donde hay justicia, pero no el Dios justiciero, sino donde se hace la justicia a los pobres, es decir, donde se rompen las injusticias. Hablábamos donde está la verdad, donde está la alegría. En todos esos sitios es donde está Dios, por supuesto, donde está el amor. Ahí está Dios, en el amor Dios está también. A veces desde la iglesia queremos determinar y meter en un cajón donde Dios puede estar y donde Dios no puede estar. Y tratamos de esquematizar todas las cosas y creamos nuestros propios sistemas. Pero os digo la verdad, que Dios se sale de todos estos sistemas y el Espíritu Santo revolotea por donde Él quiere. Y algo así estaban experimentando las personas de Galilea, cuando Jesús, como el maestro de la vida, empieza a compartir cosas que no tenían nada que ver con lo que ellos habían escuchado anteriormente. Ahí vemos, como digo, Jesús presentando, no solamente a través de palabras, a través de hechos, a través de sus sanidades, a través de la multiplicación de los panes y los peces, a través de la liberación de las personas endemoniadas, estaba demostrando que Dios estaba a favor y que era amigo de la vida. Un Dios lleno de vida. Los mendigos, los desposeídos, las víctimas de toda clase de abusos y atropellos. Hoy orábamos al principio de nuestro oficio precisamente acordándonos de tantas personas que han abandonado los caminos del Señor o que han abandonado las iglesias. Algunos los han dejado tirados en las cunetas. Nadie se ha ocupado de ellos, nadie se ha preocupado de ellos. Y estamos orando por ellos para que el buen pastor los recupere o nos lleve a nosotros a hablarle o a abrazarlo. Ahí tenemos a los pecadores, las prostitutas, los indeseables, que en Jesús se sienten plenamente aceptados. Se ponen a comer con su amigo Jesús y en su corazón se va despertando una fe nueva en el perdón, en la amistad de Dios. Hasta incluso las mujeres, como estábamos hablando estos días pasados, comienzan a experimentar una dignidad nueva que antes le era completamente desconocida. Es decir, con Jesús todo empieza a cambiar. ¿Cómo responder ante esta nueva situación? ¿Cómo entrar en esa dinámica del reino de Dios? ¿Cómo vivir en ese espacio nuevo que Dios está creando a través de la irrupción de esa fuerza salvadora de Dios? Y Jesús responde desde su propia experiencia. Él es el primero que vive acogiendo en sí el reino de Dios. Por eso le puede enseñar a los demás. La gente se da cuenta enseguida, no solo que es el profeta de Dios o el curador de la vida o el defensor de los últimos, Jesús es también el maestro de vida, que enseña a vivir de una manera diferente bajo el signo del reino de Dios. Pero tenemos que decir que de la misma manera que Jesús no fue un profeta convencional al uso, o como era costumbre, tampoco va a ser un maestro convencional. La gente lo llama rabí, que quiere decir hebreo, porque lo ven como, quiere decir maestro en hebreo, porque lo ven como un maestro, pero no es solamente una forma de tratarle con respeto. Su modo de dirigirse al pueblo para vivir, para invitar a todos a que vivan de una manera, se ajusta a la imagen de
de un maestro de su tiempo. No es solo un profeta que anuncia la irrupción del reino de Dios, también Jesús es el sabio que enseña a la gente a vivir respondiendo a Dios. Sin embargo, nadie lo va a confundir o lo va a relacionar con aquellos intérpretes de la Torá, de la ley, con los escribas que trabajaban al servicio de la jerarquía sacerdotal del templo. Porque Jesús no es alguien dedicado, y esto es muy importante, no es alguien dedicado a interpretar la Torá. De hecho, Jesús, para sorpresa de muchos, cuando leemos los evangelios, algo que descubrimos es que Jesús no recurre tanto a las escrituras. De hecho, ni siquiera cita a ningún maestro anterior a él, como sí tenían por costumbre los rabinos judíos. No pertenece ni siquiera a ninguna escuela, ni se ajusta a ninguna tradición. Pero aún así, sin pertenecer a nada ni venir de ningún lado, algo que llama la atención de Jesús es su autoridad. Jesús tiene autoridad. La gente, cuando lo escucha, tiene toda la impresión de escuchar a alguien que de sus labios está saliendo un camino de vida radicalmente diferente. Es algo totalmente distinto. Años después, de sus discípulos dirán algo parecido, cuando les reconocen que hablan de una determinada manera y la razón es porque habían estado con Jesús. O dicho de otra manera, se habían contagiado de su maestro, por eso se parecían a su maestro, porque habían estado con él. Evidentemente, como en todos los pueblos, también en la sociedad judía que conoce Jesús, va a predominar una sabiduría convencional, una sabiduría que se había ido configurando a través de los siglos y que era aceptada básicamente por todos. En el judaísmo tenemos que tener en cuenta de que había varias corrientes de interpretación lideradas por diferentes maestros. Por eso Jesús se encuentra que vienen a hacerle preguntas a los fariseos acerca de la resurrección, porque saben que los saduceos no creían en la resurrección. Era una manera de crear, vamos a decir, una controversia. Y evidentemente, pues, en esa pregunta trampa que le hacen los fariseos para que Jesús quede mal con los saduceos, él sabe responder muy bien. Tenemos que tener en cuenta que la fuente principal de la cual arrancaba toda esa sabiduría que enseñaban los rabinos era efectivamente la ley de Moisés, la llamada Torá en hebreo, los 5 primeros libros de la Biblia que nosotros llamamos Pentateuco, y en esas tradiciones añadidas, transmitidas de generación en generación de una manera oral, lo que ellos hablan de la Torá escrita y la Torá hablada, que en los evangelios aparece muchas veces con el nombre de la tradición de los padres. Esa tradición de los padres no estaba escrita, se había transmitido de manera oral. ¿Qué ocurre? Que desde esa tradición religiosa que se había interiorizado en la conciencia del pueblo, de ahí sacaban su imagen de Dios y de ahí sacaban el marco de valores que configuraba una visión de vida. Entre esa visión de vida podemos citar algunas cosas, como por ejemplo el que Israel era un pueblo elegido, la elección de Israel como pueblo de Dios, la alianza que habían hecho con Yahvé, la ley, la Torá, el culto que hacían en el templo, la circuncisión o, también podríamos decir, de tremenda importancia para ellos, el descanso sabático del Shabbat. De ahí se alimentaban la identidad de lo que ellos se llamaban a sí mismos como los hijos de Abraham. Aunque Jesús vive en ese medio, en ese tiempo, enraizado en esa tradición, sin embargo, tenemos que decir con las palabras claras, como decimos en España, las palabras claras y el chocolate espeso, la enseñanza de Jesús, cuando la comparamos con la enseñanza convencional, tenemos que definirla como que la enseñanza de Jesús tiene un carácter subversivo. Ahora lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque va a poner en cuestión la religión convencional. No quiero decir con esto, como algunos piensan, que Jesús vino a abolir la ley. Jesús en ningún momento dijo que la ley sería abolida, todo lo contrario. Él dijo, yo no he venido a abolir la ley, he venido a darle cumplimiento.
Pero vamos a ver que Jesús va más allá de lo que enseñaban los rabinos de su época. La conclusión de la enseñanza de Jesús siempre es la misma. El reino de Dios está llegando. Ahí se llega al final de los finales siempre. Por eso cuando comienza en el Evangelio de Marcos y dice el tiempo se ha cumplido, las primeras palabras de Jesús, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Esas palabras eran las que Jesús iba predicando por los caminos. Él llegaría a las aldeas y diría las mismas palabras una y otra vez, una y otra vez. Palabras muy sencillas, palabras muy cortas. Lo vamos a explicar un poquito más. Pero que se iban quedando en la mente de la gente y que aunque eran frases cortas con las que hablaba, eran frases que había que detenerse, a madurar, a pensar, a meditar. Entonces, claro, esa llegada del reino de Dios significa en la práctica que no se puede seguir viviendo como si nada ocurriera. Es decir, lo que Jesús está planteándonos es que hay que pasar de una religión convencional a una vida centrada en el reino de Dios. Y antes de seguir adelante, abro un pequeño paréntesis y digo, hoy, hermanos y hermanas, debería ser igual. Es decir, si estamos acogiendo el mensaje de Jesús en el siglo XXI, no ha cambiado nada. Quiere decir que tenemos que pasar de una religión convencional a una vida centrada en el reino de Dios. Acordémonos de estas palabras, hermanos, es muy importante. Que podamos tomar la decisión. El otro día escuchaba una enseñanza maravillosa. No voy a decir de quién, porque si no, yo sé que más de uno se va a empezar a meter en internet y se va a marear la cabeza. Pero no es una enseñanza mía, propia. En el reino de Dios no hay copyright. Pero decía algo así, hablaba de la primera conversión. Y este hermano decía, la primera conversión es cuando de una manera mental tomamos una decisión en la vida. Esa decisión es, voy a cumplir los mandamientos de Dios. Y esto puede sonar así como muy religioso, pero no van por ahí los tiros. Cumplir los mandamientos de Dios. Jesús dijo una vez algo que cuando lo leemos, yo no sé a ti qué te suscita, pero cuando menos es un pelín provocativo. Jesús dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo. ¿Queremos ser amigos de Jesús? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Lo que Él nos dice. Tenemos que cumplir los mandamientos. Entonces, hermano, esa es la primera conversión. Yo tomo la decisión desde mi libre albedrío, sin que a mí nadie me obligue, ni el mismo Dios me obliga. Y yo tomo la decisión y digo, Señor, yo voy a cumplir tus mandamientos. Primera conversión. Luego este hermano decía, pero hay una segunda conversión. La primera está aquí. Dice, pero la segunda está aquí, en el corazón. Y la segunda conversión del corazón es decidir hacer la voluntad de Dios. ¿Os acordáis que estuvimos todos los estudios acerca del discernimiento espiritual para aprender a hacer la voluntad de Dios? Ahí hablábamos como Jesús decía, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. ¿Qué era con lo que Jesús se alimentaba? Con hacer la voluntad del Padre. Y decía este hermano, tenemos que aprender a hacer la voluntad del Padre igual que lo hacen los ángeles. Y yo pensé para mí, ¿y cómo hacen la voluntad del Padre los ángeles? Y entonces él dijo, hay 3 características. Dice, la primera, gustosamente. Cuando el Padre le manda a un ángel que haga algo, el ángel lo hace gustosamente, con gusto, con alegría. Ahora más de uno estará pensando, bueno, voy a pensar en un ángel que tuvo que hacer algo. No hace falta que te vayas muy lejos. El ángel Gabriel que anunció a María. Fue enviado por el Padre para decirle esas cosas. ¿Cómo lo hizo? Gustosamente. Primera característica. Segunda, inmediatamente. ¿Cómo hacen la voluntad del Padre los ángeles? Gustosamente, inmediatamente.
Y por último estarás preguntando, ¿y cuál es la tercera? Hasta el final. Es decir, hacen la voluntad de Dios completamente. Entonces tenemos las tres características: gustosamente, inmediatamente y completamente. Pero este es el tema de otro día, porque el problema es que tú y yo no somos ángeles. Así que no es tan fácil hacerlo como lo hacen los ángeles, porque nosotros no somos ángeles. Pero estamos hablando del mensaje de Jesús. Y el mensaje de Jesús, hermano, nos tiene que hacer pasar de una religión convencional a una vida centrada en el reino de Dios. Lo que se está enseñando en Israel ya nos sirve como el punto de partida para construir la vida como Dios la quiere. Hay que aprender a responder de una manera nueva a la nueva situación creada por la irrupción del reino de Dios. Entonces nos encontramos a Jesús, que él habla con un lenguaje que podemos decir está extraído de la sabiduría popular. Jesús deja de alguna manera entrever cuál es su propósito. No quiere enseñar a caminar, dice, por el camino ancho, que está transitado por mucha gente, pero que conduce finalmente al pueblo a la perdición. Él quiere mostrarnos un camino diferente, un camino que dice que son pocos los que entran por él, que resulta más estrecho, pero que es el camino que conduce a la vida. Él no quiere ser un guía ciego en medio de aquel pueblo, porque según dice ya hay muchos guías ciegos guiando a ciegos, con el riesgo de caer todo en un gran hoyo. Tampoco pretende echar un remiendo de tela nueva a un vestido viejo, pues el rasgón puede ser mayor. Él no quiere introducir vino nuevo en odres viejos, dice, pues se podría echar a perder todo el vino y los odres y echar a perder todo. Así que, hermanos, el reino de Dios exige una respuesta nueva, capaz de transformarlo todo de raíz. Por eso dijo, el vino nuevo en odres nuevos. Vino nuevo en odres nuevos. ¿Cuántas veces nosotros queremos llenar de vino nuevo nuestras iglesias en odres viejos? Y nos aferramos a la tradición, como se aferraban aquellos fariseos, la tradición de los padres. Lo que se ha hecho siempre así, siempre se tendrá que hacer así. Y Jesús se encontró con ese problema y les dijo, si queréis que haya vino nuevo, tiene que haber odres nuevos. Y esto sería un mensaje para todas nuestras iglesias. ¿Queremos que haya vino nuevo en las iglesias? ¿Queremos que haya jóvenes? Hace falta odres nuevos. No podemos echar vino nuevo en odres viejos. Tenemos que revolucionar nuestro interior, transformarnos y transformar, quién sabe, hasta las propias estructuras. Jesús estaba muy familiarizado con la tradición bíblica, con las expresiones, con las imágenes que se utilizaban en ella. No se sabe, no es fácil saber los textos que él acostumbraba a citar. Sí se sabe que el libro que más aparece citado en los evangelios es el libro del profeta Isaías. A Jesús le debió de encantar esos textos que anunciaban del profeta Isaías un mundo nuevo para los enfermos, para los más pobres. Cómo no se iba a alegrar de una manera increíble cuando escuchaba en la sinagoga algún sábado palabras como estas que decían del profeta Isaías precisamente, ánimo, no temáis, mirad a vuestro Dios, viene en persona a salvaros. O cuando decía, se despegarán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se abrirán, brincará el cojo como un ciervo, la lengua del mundo cantará. O cuando decía, aquel día los pobres volverán a alegrarse con el Señor, los más pobres exultarán con el Santo de Israel, porque se habrán terminado los tiranos. Eso decía el profeta Isaías, y se leía en el rollo del profeta Isaías en la sinagoga. Al parecer, Jesús ni siquiera cita las Escrituras según el texto que podemos ver en los libros hebreos que se guardaban en la sinagoga. ¿Por qué? Porque la gente no sabía hebreo en la época de Jesús. Entonces, para que la gente pudiera entender lo que decían los textos, se creó una manera de hacerlo más popular, pero menos precisa, que es lo que se llamaron
los targumín, o sea, eran comentarios o traducciones llevadas al arameo que la gente entendía mejor, para que así la gente pudiera entender la palabra de Dios. Quiere decir que en los tiempos de Jesús no se leía en hebreo en la sinagoga, se leían los targumines en arameo. Tenemos targumines de aquella época que se han podido conservar. Pero él no se limita tampoco a repetir el texto. Él va a adaptar el lenguaje, las imágenes bíblicas, a su propia experiencia de Dios. Todo lo que lee lo recrea desde su fe en la irrupción de su reinado. La gente tiene claro que Jesús no es un maestro de la Torá. Jesús no es un rabino de la ley. No ha estudiado con ningún maestro famoso. Recordar que Pablo sí estudió con Gamaliel. Gamaliel era nieto de otro Gamaliel, que fue uno de los rabinos más importantes de aquella época en los tiempos de Jesús. Así que la genealogía de rabinos con la que estudió Pablo era, vamos a decir, si habláramos como en términos animales, de un pedigrí de lo mejor que había en la época. Sin embargo, Jesús no procede de ningún grupo que esté dedicado a la interpretación de las Escrituras. Jesús lo que hace es moverse en medio del pueblo. Jesús hablará en las plazas, en los descampados, junto a los caminos, a las orillas del lago. Él tiene su propio lenguaje, tiene su propio mensaje, y lo que hace es comunicar su experiencia del reino de Dios. Recordar que hablábamos de cómo él contaba parábolas a sus oyentes acerca de un mundo nuevo. Acordaros cómo en sus parábolas comenzaba diciendo siempre: el reino de Dios es como, o el reino de Dios se parece a. Entonces decía, el reino de Dios se parece a una mujer que pone levadura dentro de la harina y se fermenta toda la masa. Y el reino de Dios se parece a una mujer que perdió una moneda y de pronto barrió toda la casa hasta que la encontró, y cuando la encontró le dio un montón de alegría y lo compartió con todas sus vecinas. Así era como Jesús hablaba. Pero lo que él buscaba también era provocar en la gente que pudieran entrar en la dinámica de ese reino. Lo hace a través de sentencias breves en las que va a resumir y a condensar su pensamiento. Es una forma muy directa de hablar, muy precisa, y que va a premiarles a todos a que vivan una vida de otra manera. Es decir, Jesús no pretendía, por decirlo de alguna manera, que la gente viera lo bien que hablaba, o que la gente viera todo lo que sabía. El apremio de Jesús era a que la gente pudieran cambiar su manera de vivir. De hecho, muchos de sus dichos quedaron grabados en las mentes de las personas que lo escuchaban. Él lo repetía y lo repetía una y otra vez. Pero tenían sustancia, lo que yo llamo la sustancia de la verdad. No eran mensajes de entretenimiento como vemos, desgraciadamente o infelizmente, y salvémonos quien pueda. Yo me meto también en ese grupo porque yo también predico y enseño, pero hay tanta enseñanza vacía que parece que lo que nos quiere es entretener el tiempo religioso de la semana, pero que realmente no está ni siquiera pensada para que nuestras vidas cambien. De lo que se trata es que no nos salgamos del pastel, que no nos salgamos del tiesto, que sigamos todos igualitos, andando todos parecidos, todos muy vestidos de la misma manera, un peinado muy parecido. Pero no fue así con Jesús. Jesús lo que enseñaba tenía sustancia y tenía que hacer que la gente se parara y reflexionara y pensara y llegara a conclusiones. Y Jesús, en su método de enseñar, repite una vez y repite otra y repite otra. Y ahí tenemos un estilo de enseñar muy propio de Jesús. Él sabe tocar el corazón y las mentes de la gente. Con frecuencia sorprende con dichos que parecen paradójicos y desconcertantes. Dice, quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero quien pierda su vida por mí, la encontrará. Un mensaje paradójico. Quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero quien pierda su vida por mí, la encontrará.
Claro, uno se pregunta, ¿será de verdad así? Si resulta de que la mayoría de los mensajes evangelísticos están enfocados a que nos salvemos, a que hagamos una oración que nos salva. Y Jesús viene y dice, quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero quien pierda su vida por mí, la encontrará. Y tristemente en nuestros días nos encontramos con el mensaje de que nos podamos salvar y nos vayamos tranquilos a nuestra casa a seguir viviendo la vida de la misma manera. Hasta la semana que viene. Y Jesús estaba diciendo cosas diferentes. Quien quiera salvar su vida la va a perder, pero quien pierda su vida por mí la encontrará. Y esto nos debe de hacer preguntar, ¿esto es de verdad así? ¿Esto es un asunto de vida o muerte? ¿Esto es una decisión donde uno se lo juega todo? Y podríamos preguntarnos también en esta noche, hermanos y hermanas, ¿quién de nosotros está perdiendo su vida por Él? ¿Estamos perdiendo nuestra vida por Él? Porque si lo que estamos tratando es de salvar nuestra vida, las palabras de Jesús son claras. Ahí lo dejo. A veces aparece con expresiones muy exageradas. Jesús era muy exagerado en sus expresiones. Acordaros cuando hablábamos de la mujer que se pone a amasar la masa, la cantidad de harina de la que habla Jesús es de 40 y tantos kilos de harina, más la levadura. Saldrían unos 150 panes. Es decir, Jesús estaba pensando en una mujer amasando para un banquete, no para la casa propia donde con 2 o 3 panes tenían para el día o la semana. 150 panes salían de aquella masa. Y a veces son cosas muy exageradas. Jesús dice cosas como si tu ojo derecho te escandaliza, arráncatelo y tíralo. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtatela y arrójala. Otras veces suena un poco como medio ironía o humor. Cuando dice, ¿cómo es que ves la mota en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que hay en el tuyo? Son palabras llenas de sabiduría. Pero seguro que la gente cuando escuchó aquello se imaginó la mota y luego se imaginó la viga. Y seguramente más de uno terminaría riéndose, aunque después de la risa llegaría la lección aprendida. Y es que Jesús, bueno, hay otro dicho gracioso, que cuando lo sabemos en arameo, pues es más gracioso porque Jesús está jugando con las palabras. Y es ese caso cuando dijo, guías ciegos, que coláis un mosquito y os tragáis un camello. Pues mosquito en arameo es galma y camello en arameo es galla. Entonces como que dijera que coláis un galma y os tragáis un galla. O sea, son palabras que tienen un sonido muy parecido, es un juego de palabras, pero también es algo que a la gente se le quedaría. Lo que Jesús quiere llegar es hasta la gente más sencilla e ignorante. Y la gente llega a entenderle. Llega a entender que no se puede atender la llamada de ese Dios que defiende a los últimos y vivir en acumulación de riqueza. Y eso sirve para el día de hoy también. En otra ocasión recuerda otro refrán, no necesitan médicos los sanos sino los enfermos. Eso lo sabe todo el mundo, el médico está para atender a los enfermos. Entonces, claro, si eso es así, ¿por qué no aceptan entonces que Él se acerque a los pecadores y que coma con ellos? Sin embargo, más que los refranes populares, Jesús va a pronunciar sentencias propias, nacidas de su manera de entender la vida desde el reino de Dios. Son, he dicho antes, frases muy breves, que sobre todo se caracterizan por una gran radicalidad. Jesús fue radical. Y además lo pronunció con mucha autoridad. Esto es muy tremendo, sin fundamentarse en las Escrituras y sin aportar argumento alguno. Ahí vemos la autoridad de Jesús. Para decir lo que dijo no necesitó apoyarse en las Escrituras ni en argumento alguno. Ni argumentó ni citó la Escritura para decir las cosas que dijo. Y ahí, de esa manera, desde esa manera de actuar, Jesús dice, amad a vuestros enemigos. Y dice también, no juzguéis y no seréis juzgados. Es como una especie de contraorden que sirve para vivir bajo el reino de Dios frente al modo de vivir
aceptado convencionalmente por todos. Jesús está diciendo, hermanos y hermanas, y ojalá que nos quedemos con esta frase aunque sea, Jesús está hablando de cambiar el corazón. Por eso hablaba antes de la conversión primera, en la que yo decido, Señor, voy a intentar cumplir tus mandamientos. Y digo intentar, porque solo los ángeles los pueden cumplir al 100%. Nosotros somos humanos. Y desde la caída de Adán y Eva y el pecado original, tenemos nuestros defectos. Hay defectos que nos impiden llegar al 100%. Pero si tú tomas esa decisión desde tu libre albedrío, aunque caigas, y Dios sabe que vas a caer, y Dios sabe que vas a pecar, y Dios sabe que te vas a equivocar, lo importante es que le extiendas tu mano y le pidas ayuda, y puedas pedir ayuda. Estaba leyendo una oración que se hace todos los días en la liturgia de las horas, a ver si soy capaz de encontrarlo, y comienza todos los tiempos de oración diciendo: Dios mío, ven en mi auxilio. Y repite el pueblo: Señor, date prisa en socorrerme. Nuestra relación de dependencia con Dios. Dios sabe que vamos a caer, que vamos a pecar, que nos vamos a equivocar, pero Él sabe que nos quiere levantar y que podemos empezar de nuevo. Ese es el mensaje de Jesús: cambiad vuestro corazón. No solo la mente, también el corazón. Así que cuando Jesús está proclamando, hermanos y hermanas, el reino de Dios, lo que está haciendo es buscando una respuesta, despertar una respuesta en las personas. Porque Israel, estamos en el tiempo de Jesús, no puede seguir viviendo en esa situación como si nada estuviera pasando. Hay que entrar en el proyecto de Dios. Esta respuesta es necesaria no para que llegue su reino, ni tampoco para merecerlo. Dios nos está ofreciendo su amor compasivo a todos. Jesús vino, se encarnó en un ser humano, en ese niño tan pequeño, tan indefenso, para mostrarnos el amor compasivo de Dios. Un amor que no mira los méritos de nadie. Dios no te va a amar más si tú eres más bueno, ni va a dejar de amarte más si te vuelves malo. Dios te va a amar siempre infinitamente y de una manera compasiva. Realmente es maravilloso cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de nuestro Padre, y ahí tenemos a Jesús preocupado por esas cosas. ¿Cómo responder al Padre que ya está actuando? ¿Cómo vivir ahora bajo la compasión de Dios? Dios vive ya transformando enteramente por el reino de Dios. Porque aquellas gentes necesitan escuchar una llamada nueva que toque su corazón. Hoy, hermanos, la gente estamos en el mismo punto. Necesitamos una llamada de misericordia que toque nuestros corazones. Y la Iglesia está llamada a ser esa mirada compasiva, esa llamada nueva, ese vino nuevo, ese odre nuevo que toque los corazones de las personas. Jesús tenía una confianza plena en la fuerza salvadora de Dios. Pero él ve obstáculos, él ve resistencia cuando él habla, porque se da cuenta de que no todos se abren a Dios. Y puede surgir la pregunta, y le pudo surgir la pregunta a Jesús: ¿fracasaría su proyecto? Muchos pensaron que cuando moría en la cruz del Calvario, su proyecto estaba fracasando. Hasta los mismos discípulos pudieron pensar eso. Perdieron la esperanza. Se sintieron derrotados. Y Jesús, en su ir por las aldeas, por las ciudades, predicando el Evangelio del Reino, pudo llegar a preguntarse eso: ¿fracasará un día este proyecto? Jesús quiere explicar cómo Él ve las cosas. Y de pronto un día cuenta esa parábola del sembrador, que dice: escuchad, una vez salió un sembrador a sembrar, y sucedió que al sembrar una parte cayó a lo largo del camino. Vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no tenía mucha tierra, y brotó enseguida por no tener hondura en la tierra, pero cuando salió el sol, se agostó,
y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos, crecieron los abrojos y la ahogaron y no dio fruto. Otras partes cayeron en tierra buena y creciendo y desarrollándose dieron fruto. Unas produjeron 30, otras 60, otras 100. Jesús está hablando de algo que se conoce muy bien en Galilea. En otoño salen los campesinos a sembrar sus tierras y en junio están recogiendo las cosechas. Es un tiempo muy parecido en el clima al lugar donde vivimos nosotros, en el sur de España, en Andalucía. Los que le escuchan saben perfectamente lo que es sembrar, saben lo que es vivir pendientes de una cosecha. Entonces, ¿de qué le quiere hablar Jesús? ¿Cuál es la enseñanza que quiere hablarle? El relato está contando con todo detalle lo que va sucediendo en la siembra. Una parte de la semilla cae a lo largo del camino, no es buena tierra, la semilla ni germina, llegan los pájaros, se la comen. Así que el trabajo del labrador, este es el punto, ha sido un fracaso. Por lo menos en ese momento. Otra parte cae en una zona pedregosa, cubierta ligeramente por algo de tierra. La semilla llega a dar un pequeño brote, pero un poco más, porque al no poder echar raíz llega el sol y la seca. La siembra ha tardado algo más en perderse, pero también aquí el trabajo del sembrador es un fracaso. Otra parte cae entre cardos, puede germinar, puede crecer, pero no llega a dar fruto. Los cardos han crecido con más fuerza y la han ahogado. Claro, los oyentes están escuchando consternados. La pregunta es, ¿merece la pena seguir sembrando? ¿No puede encontrar aquel sembrador un terreno apropiado, un terreno mejor? Y Jesús continúa su relato. A pesar de tanto fracaso, en realidad la mayor parte de la semilla había caído en tierra buena. La planta crece, se desarrolla, da fruto, dice la parábola, 30, 60, 100. En algunos terrenos la siembra ha sido un fracaso, pero en otros ha sido un éxito. A pesar de los fracasos, al final el sembrador puede disfrutar de una buena cosecha. Ahí la gente empieza a entender. Jesús está actuando como los campesinos. Al sembrar, todos saben que parte de la siembra se va a echar a perder, pero eso no va a detener a nadie, no va a desalentar a nadie a hacerlo. Lo importante es la cosecha final. Con el reino de Dios está surgiendo algo parecido. Lo importante es la cosecha final. No van a faltar obstáculos, resistencia, pero la fuerza de Dios dará su fruto. Jesús está sembrando. Es el momento de responder. Pero, ¿en qué tipo de respuesta está pensando Jesús? ¿Qué es la respuesta que Jesús está esperando? ¿Cuál debe de ser la respuesta? Y aquí, y con esto voy a terminar en esta noche, hermano, aquí, contra lo que se podía esperar, y aquí vemos a Jesús como el maestro de la vida, como el maestro, diferente a todos los demás. Porque contra a lo que se podía esperar en su época, y lo que podríamos esperar en la nuestra, porque cuando digo estas cosas son tan parecidas a lo que vivimos hoy, que da a veces hasta susto. Y contra lo que se podía esperar, Jesús nunca, hermanos, hermanas, Jesús nunca invita a la gente a hacer penitencia practicando ritos y gestos ascéticos tan queridos o que hacían los profetas. Jesús no es así. Él no invita a la penitencia. A Jesús nadie le va a oír hablar de hay que ayunar, de la ceniza, de los vestidos de luto. No es eso lo que está esperando ese Dios entrañable, misericordioso, que aguarda a todos con los brazos abiertos. La llamada de Jesús va mucho más allá de una penitencia convencional. Tampoco Jesús llama de una manera sencilla a que se vuelva de nuevo otra vez a la Torá, a la ley. Hoy en día hay tantos rabinos haciendo esa llamada, cuando vemos algunas poblaciones en Israel que se han vuelto clarísimamente en su estilo de vida a la manera que la Torá enseña y que viven completamente de espaldas a Dios, y los rabinos están haciendo una llamada
a que se vuelva de nuevo a la Torá. En ningún momento vamos a ver que Jesús en los evangelios haga una llamada de regreso a la ley, a la Torá. Por otro lado, Jesús no se dirige solo a los pecadores para que vuelvan a la observancia y se unan a los justos y observantes, como sí, por ejemplo, hizo Juan el Bautista. Porque Jesús también llama a los que se consideran justos. En definitiva, todos han de cambiar para entrar en el reino de Dios, no en una actitud penitencial, sino movidos por la alegría y esa sorpresa que supone el amor increíble de Dios. Esa es la llamada que Jesús hizo en su época. Esa es la llamada, hermanos y hermanas, amigos, amigas, que Jesús sigue haciendo en nuestros días. Repito, Jesús no nos está llamando a entrar en el reino de Dios desde una actitud penitencial, sino movidos por la alegría, la sorpresa de ese amor misericordioso, entrañable, maravilloso de nuestro Dios Padre. Nos vuelve a la mente ese Padre bueno que miraba que su hijo venía de lejos y se le removieron las entrañas y ese padre salió corriendo al encuentro de ese hijo. Y cuando ese hijo iba a pedirle perdón al padre y le iba a contar todo lo que pensaba contarle, el padre no le dejó ni hablar prácticamente. El padre lo abrazó, le empezó a besar, le puso un traje nuevo, el mejor que tenía en la casa, le puso sandalias de cuero, le puso el anillo y se sacrificó el becerro gordo, engordado que tenían para hacer un banquete y una fiesta, porque ese hijo que estaba muerto había regresado a la vida. De esa manera nos llama Jesús a que entremos en la dinámica del reino en estos días. Hermanos, que le pidamos hoy al Señor que nos conceda la gracia de revelarnos por el Espíritu Santo a ese Padre de amor que nos quiere abrazar. Que podamos pedirle al Señor en esta noche: Padre, dame la gracia de yo poder experimentar literalmente. Yo aquí no estoy hablando de una idea, de un pensamiento, yo estoy hablando de que tú experimentes de verdad ese abrazo de Dios. ¿Os acordáis de tantas experiencias que nos hablan, por ejemplo, desde la mística? Experiencias reales, verdaderas. Ahora interprétalas como quieras interpretarlas, emocionales, mentales, espirituales, ponle la etiqueta que tú quieras, pero yo te estoy hablando de que tú experimentes el abrazo del Padre. Señor, danos esa gracia, danos la gracia de acogerte en nuestros corazones, danos la gracia de entrar a tu reino, en la dinámica del reino, y hacerlo con la alegría de saber que hay un Padre amoroso, misericordioso, que nos espera con los brazos abiertos. Y mañana seguimos con más. Mañana seguimos con más porque queda todavía... Yo pensaba que iban a salir 2 estudios, van a salir 3 posiblemente. Bueno, pues seguimos con nuestra liturgia en esta noche, que yo estoy disfrutando enormemente. Y vamos a seguir orando. Estamos en la página 7 y decimos, siempre que terminamos el estudio bíblico, decimos: Señor, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Amén. Cada vez que decimos esta oración, lo que estamos pidiéndole al Señor es que su palabra santifique nuestra vida. Hay un efecto espiritual cuando la palabra de Dios la recibimos en nuestros corazones y esa palabra nos santifica. Que el Señor nos santifique en su palabra y declaramos que su palabra es la verdad. Demos gracias al Señor. Oh, nuestro Dios y Padre, cuán admirable es tu benevolencia y cuán grande el amor que has manifestado hacia los hombres. Te damos gracias, Señor, porque cuando estábamos en el pecado y no había para nosotros salvación, tú te dignaste preparar un rescate para que fuésemos librados de la eterna perdición.
Te bendecimos, oh Señor, porque cuando no quisiste sacrificio y ofrenda ni te agradaron holocaustos, entonces el eterno Verbo dijo: heme aquí, oh Dios, para hacer tu voluntad, y tu voluntad le agradó, y tu ley estuvo en su corazón. Te alabamos porque venido el cumplimiento del tiempo, enviaste a tu Hijo, hecho de mujer, sujeto a la ley, para que redimiese a todos los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de tus hijos, y porque a este fin nació, y para esto vino al mundo, para dar testimonio de la verdad, y nosotros creemos que Él es el Cristo, el Hijo del Dios vivo, que Él es Él el que había de venir, y no esperamos a otro. Grande sin duda el misterio de la piedad, que Dios se ha manifestado en carne y ha morado entre nosotros. Oh Señor, roca y redentor nuestro, que las palabras de nuestra boca y las meditaciones de nuestro corazón sean gratas delante de ti. Concédenos lo que te pedimos y llénanos de esperanza, gozo y paz, por amor de Jesucristo, nuestro bendito Salvador, que contigo y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora decimos todos juntos la oración que nuestro Maestro, que tiene palabras de vida eterna, nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Decimos todos juntos: gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén. Y la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Bien, hermanos, hermanas, pues hasta aquí llegamos en esta noche. Mañana continuaremos. Estamos, repito, hablando de Jesús como el Maestro de vida. Nuestro primer estudio en esta noche, pero van a ser varios. Y sigamos aprendiendo de nuestro Maestro divino, y que Él dirija nuestros pasos y nosotros vayamos cogidos de la mano de Él en todo tiempo. Amén. Hasta mañana.